¿Cómo están ustedes, hermanas? Comenzando ya hace unos días este nuevo mes de julio, segundo semestre de este año 2020, listos y dispuestos para compartir con ustedes en esta primera reunión de Renacer en Mujer de hoy, viernes 3 de julio. He titulado esta reflexión Confianza en el libro de los Salmos. Confianza en el libro de los Salmos. Por lo tanto, me quiero referir y dar algunos detalles acerca de este libro al cual conocemos como el libro de los Salmos. Entre los autores de estos capítulos, ustedes saben que son 150 capítulos como lo conocemos en nuestra Biblia, encontramos autores como David, como Asaf, los hijos de Coré y también otros personajes, queriendo decir que no es uno solo quien escribió el libro de los Salmos, fechados allá desde el año 1000 antes de Cristo hasta el 300 antes de Cristo. Por lo tanto, el libro de los Salmos es un libro que tomó bastantes años en poderse escribir desde el principio entonces hasta el final. Si uno piensa en el tema principal de estos libros, de este libro de los Salmos, de todos estos capítulos, podríamos decir que es la comunión con Dios en la oración y también en la alabanza. Eso es lo que persigue el libro de los Salmos y eso es lo que trata en sus páginas, comunión con Dios en medio de la oración y también la alabanza. Este libro de los Salmos, si bien es cierto, parte del primer capítulo hasta el 150, aún así está dividido en 5 libros. 5 libros el libro de los Salmos. Por ejemplo, el libro 1 va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41. El libro 2 va desde el capítulo 42 hasta el capítulo 72, bien digo. El libro 3 del libro de los Salmos va desde el Salmo 73 hasta el 89. El libro 4 del libro de los Salmos va desde el capítulo 90 hasta el 106. Y el último, el quinto libro, va desde el 107 al Salmo 150. O sea, en un solo libro tenemos 5 libros divididos en los capítulos que les acabo de señalar. Bueno, este libro en su origen hebreo se llama Sefer Tehilim. Sefer Tehilim es un nombre que obviamente va a costar recordar, pero eso en hebreo, que significa el libro de las alabanzas. En griego, este libro recibió el nombre de Salmoi o Salterión, Salmoi o Salterión, haciendo alusión a un instrumento usado para entonces alabar al Señor. Si pudiésemos pensar en el libro de los Salmos en cuanto a su contenido, podríamos decir que ha sido una fuente de inspiración personal y también de fortaleza espiritual. En el libro de los Salmos encontramos la invitación para estar en la presencia de Dios, para estar con Él y para estar ante Él. En el libro de los Salmos encontramos cómo se vierten distintas emociones humanas: la alegría, la alabanza, la tristeza, la inquietud, en fin, la amenaza contra los enemigos. O sea, es una serie de emociones que uno puede ver vertidos en este libro de los Salmos, entre otras cosas más. Pero hoy día, en esta tarde, al compartir junto con ustedes, me quiero referir a un concepto, a un sentimiento, a una actitud humana que nos invita el libro de los Salmos, y es al hecho de la confianza. El libro de los Salmos nos invita a confiar en Dios. Y cuando queremos tratar de descubrir el significado de confianza, el significado de confiar, significaría poner todo el peso en. Confiar es poner todo el peso en este caso, en Dios. O sea, el libro de los Salmos es un libro que nos invita a confiar, es decir, a poner todo nuestro peso que llevamos, ya sea nuestra preocupación, inquietud, ansiedad, poner todo nuestro peso ¿en quién? En Dios. Pero cuando seguimos llevando nuestro peso y no lo entregamos, entonces nos está faltando confiar. Confiar en Dios es sacarme el peso que llevo sobre mis hombros y entregárselos y ponerlos en las manos de Dios, poner todo el peso de Dios. Y ¿saben? Y es precisamente eso, la confianza es lo que vemos que se desarrolla de manera amplia a través del libro de los Salmos. Tenemos varios salmos y quiero referirme a algunos de ellos. Tengo acá abierta mi Biblia en los Salmos. Abra su Biblia en el libro de los Salmos
y veamos algunos salmos que nos invitan justamente a poner todo nuestro peso en Dios. Y uno de ellos, el primero, es el Salmo número 4. Salmo número 4, y quiero referirme solo a un versículo. Al final dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El Salmo 4 es un salmo de confianza, lo mismo que el Salmo número 11. El Salmo número 11, un poco más adelante, en una de sus líneas, por ejemplo, dice: justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán entonces su rostro. Otro salmo de confianza, el Salmo 16. Salmo 16, poco más adelante, dice de esta manera: cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor: mi Señor eres tú. Fuera de ti, no poseo bien alguno. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Este es el Salmo número 16. Más adelante tenemos otro salmo de confianza, el Salmo 23. ¿Quién no lo conoce? Salmo número 23, cuando dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Hermanas, en el libro de los Salmos encontramos esta invitación a confiar. Y otro salmo es el Salmo 27, los primeros versículos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Más adelante: aunque un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré, ¿qué cosa? La confianza. Salmo 27. El Salmo 62 es otro salmo que nos invita entonces a la confianza, es decir, colocar todo nuestro peso en Dios, cuando dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector, y agrega: jamás habré de caer. ¿Qué es eso? Eso es confianza. O sea, ya no confío en mi fuerza, sino que le entrego todo lo que necesito al Señor, y eso precisamente nos está invitando el libro de los Salmos, en el Salmo 91. ¿No lo recuerda usted? Como dice el Salmo 91, un clásico salmo que hemos leído tantas veces, y hemos encontrado confianza en el Señor. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y agrega: solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad, dice, será tu escudo y además tu baluarte. El Salmo 91 es uno de los salmos que nos invita a confiar en el Señor, lo mismo que el Salmo 121 más adelante, cuando agrega o cuando señala o cuando el escritor lo coloca de la siguiente manera: ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Dice el Salmo 121. Mi ayuda, dice, proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora, etcétera, etcétera. El Salmo 121. Y de igual manera, un poco más adelante, el Salmo 125, en sus primeras líneas, dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Uno de los finales salmos, por ejemplo, el Salmo 130, hermanas, tomen nota, el Salmo 130 nos invita también a la confianza en Dios. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Dice: pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma, y en su palabra he puesto mi esperanza. Otro salmo, y llegando casi al final, el Salmo 142 es otro salmo que nos invita precisamente a poner nuestra confianza en el Señor. Dice: a voz en cuello al Señor le pido ayuda, y a voz en cuello al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido alguna trampa. Este es el Salmo número 142, como de igual manera los últimos salmos, el 144, cuando dice:
Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es Dios amoroso, mi amparo. Él es mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Palabras como esta nos invitan precisamente a confiar y a poner nuestra dependencia en las manos del Señor. Y finalmente encontré que el Salmo 145, por muchos conocidos, es otro salmo de confianza cuando dice en sus páginas, por ejemplo, en adelante el versículo 13, fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano, dice, y sacias con tus favores a todo ser viviente. Hermanos, he querido recorrer estos salmos que son todos de confianza. En resumidas cuentas, son alrededor de unos 13 salmos que nos alimentan esta confianza en Dios. ¿Y qué significa confiar? Poner todo el peso, en este caso, traspasar, entregar todo nuestro peso en las manos del Señor. 13 salmos que nos invitan y alimentan la confianza del Señor. En segundo lugar, hermanas, la palabra de Dios es un alimento para el alma. Recuerden lo que dijo Jesús en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, hay que considerar, en medio de la actual situación que estamos viviendo, que dado que nuestra vida necesita alimento espiritual, es precisamente esta palabra y particularmente los salmos ese alimento para el alma. Y además esto podría yo agregar que los salmos, particularmente los salmos, son una verdadera compañía en medio de esta crisis, en medio de esta situación, en medio de los momentos que cada uno, cada una podría sentirse solo o sola. De verdad que ponerse al amparo de los salmos significan disfrutar de una verdadera compañía. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios hablando entonces a nuestro corazón. Dado que esto es así, que es alimento para el alma, que los salmos son una compañía, entonces en cuarto lugar quiero decirles que cada uno de nosotros debiésemos siempre empujarnos a ir a beber de esta fuente de agua que es la palabra de Dios, a fin de evitar la sequía espiritual. Porque la sequía espiritual no viene y no se produce y no aparece de la nada, sino que aparece a causa del descuido en la oración, del descuido en la lectura, en la reflexión y en aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, para evitar la sequía espiritual, cada uno de nosotros debemos empujarnos a ir a estas páginas y leer, porque no va a haber sequía espiritual, no va a haber debilitamiento espiritual cuando un hombre y una mujer están buscando de Dios y están buscando especialmente ese alimento espiritual, esa agua viva a través de su palabra. Y por último, en quinto lugar, hay que reconocer una cosa, que cada uno de nosotros tenemos una lucha contra nuestra mente, porque nuestra mente va a querer todo el tiempo colocar allí pensamientos de inquietud, de intranquilidad, de incertidumbre, de temor. Para algunos esta lucha es más difícil, para otros no. Pero recordemos y no dejemos de considerar que nuestra mente siempre va a intentar jugarnos una mala pasada, queriendo colocar estos pensamientos, y nosotros por otro lado colaborando con eso, dándole lugar a esto. Por eso es tan importante dejarnos acompañar por la palabra y en particular por los salmos, porque esto evitará que en nuestra mente se aniden esta clase de pensamientos que por supuesto provoca intranquilidad, inquietud, temor. Así que no desconozcamos que tenemos esta lucha y que de vez en cuando esta clase de pensamientos van a querer anidarse allí, pero nosotros tenemos acá el verdadero antídoto contra este virus venenoso y que muchas veces viene por esta clase de pensamientos. Estimadas hermanas, al concluir, quiero hacerlo al final de este tema con el principio. ¿Con qué? Con el principio de los salmos, con el salmo número 1. Creo y me parece pertinente que este podría ser la forma de cerrar y terminar este tema yendo al principio. En este caso al principio de los salmos, el Salmo capítulo 1.
dichoso el hombre, dichosa la mujer, que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que, ¿en qué? Sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Y dice además, ¿cuál es el efecto? Dice que será como un árbol que se planta a la orilla de un río, y que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan, y termina todo cuanto hace, entonces será prosperado. Todo cuanto hace, prospera. Así que termino esta reflexión con el principio de los Salmos, donde se establece claramente la bendición, lo favorable que significa para un hombre y una mujer, que en lugar de optar por el camino equivocado, opta por tomar esta palabra, leerla, meditar en ella y guardarla en su corazón. Bueno, y ustedes ven a qué se asemeja, a ese árbol junto a la orilla del río. Hermana, quiero invitarte en medio de estos días, en medio de la semana, cuando estás en tu casa haciendo tus cosas, tal vez estás acompañada de alguien o tal vez estás solita en tu casa, déjate acompañar de la lectura de la palabra y particularmente de los salmos y puntualmente de estos salmos que nos invitan a confiar, a estar tranquilos. Acuérdate que en la barca, cuando iban a Galilea, los discípulos se inquietaron frente a la tormenta, pero es el Señor, cuando vamos a Él, que hace que las cosas cambien y nos dé tranquilidad y seguridad y la convicción de que vamos a poder llegar a la otra orilla, al otro lado. Te invito a confiar. ¿Qué significa confiar? Poner nuestras cargas, colocar nuestros pesos, todo en Él. Quiero orar por ti, hermana. Quiero pedir al Señor que te ayude con tus luchas, dificultades, y puedas ver que cada día estamos colocando nuestra confianza, esto que el libro de los Salmos nos invita a tener en Dios. Te invito a orar. Señor, te ruego que a cada una de mis hermanas que han escuchado esta reflexión allí en sus casas, en sus lugares, Señor, esta palabra pueda haber sido de alimento, de aliento, de aliciente, de ánimo, Señor, para en medio de los actuales días, cada una se pueda dejar acompañar y ninguna esté sola, sino que tu palabra sea verdadera compañía, en donde alimente la confianza, este hecho de colocar todo nuestro peso, Señor, en ti, de tal manera que podamos vivir tranquilos y vivir confiados. Bendice sus vidas, sus corazones, especialmente en los momentos más difíciles que pueda haber durante la semana. Allí tu Santo Espíritu pueda venir para ayudarles a vencer toda tentación, toda lucha, toda debilidad, protegiendo su mente y su corazón, Señor, en la lectura reflexiva de tu palabra, de los salmos. Gracias, Señor, te damos por este momento de compartir. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a cada una de ustedes. Gracias por su atención. El Señor les bendiga.